Queridos amigos, iniciamos nuestra jornada con la palabra del Señor en este jueves 9 de julio. Hoy, desde la profecía de Oseas, capítulo 11, versículos 1 al 4 y luego del 8c al 9. Así habla el Señor. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Ofrecían sacrificios a los Baales y quemaban incienso a los ídolos. Y yo había enseñado a caminar a Efraín, lo tomaba por los brazos, pero ellos no reconocieron que yo los cuidaba. Yo los atraía con lazos humanos, con ataduras de amor. Era para ellos como los que alzan a una criatura contra sus mejillas. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. Mi corazón se subleva contra mí y se enciende toda mi ternura. No daré libre curso al ardor de mi ira. No destruiré otra vez a Efraín, porque yo soy Dios, no un hombre, soy el santo en medio de ti y no vendré con furor. Queridos amigos, qué interesante, estamos siendo acompañados por la profecía de Oseas. Ñande yara ñanereno, ñande yara lleva ave, se roguerajaena pese pope oía lleva. Esa es como esa madre que siempre a ese indefenso, a ese niño, a ese bebecito que ha nacido, siempre le lleva entre sus manos. Añangarecoana lleva. Llegó allá, pues vi la presentación de los niños de 40 días, así, ¿verdad? Como nosotros conocemos. Y ahí cuando la mamá me pasa a ese bebecito de 40 días, uno siente la fragilidad de estas personitas que tenemos en nuestra mano. Y así tenemos que cuidar. A pesar de que yara y ñande, ustedes son demasiado frágiles. Y yo les llevo en mis propias manos, yo les llamé, pero ya es amíquena, porque dice, cuanto más yo les llamaba, cuanto más yo les educaba, cuanto más yo les ofrecía cariño y amor, sin embargo, dice, ustedes se alejaban más de mí y ofrecían sacrificios a Baales y quemaban incienso a los ídolos. Upeala muchas veces y coñan de ese yo que fuera, pero eso, como decía Santa Teresa de Calcuta, Dios no deja de amarnos igual, queridos amigos. Somos nosotros, en todo caso, quienes dejamos de responder al amor de Dios. Pero Yandichana y Santa Teresa de Calcuta, justamente que Dios no deja de amarnos, significa que tenemos que volver a despertarnos. Ñamañaña, enduña, ñandúa, lleva peñandereco, bebe, vaya vagina peñandillara, ñandera, juañetete. Operemos a sañandebe y poje y ñande yuyeguen a ser algo ave. Yuyeguen a ser algo ave porque se conojanohina. Porque peejina, pee la napeyapoya la hiponada. Somos nosotros quienes dejamos de responder al amor infinito y misericordioso de Dios. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.